Dios, aleluya. Grande es el poder de Dios, queridos amigos. Dios me los bendiga a todos. De verdad que es un placer muy grande estar en su presencia, en la presencia de Dios, acompañados por todos los amigos del Facebook, de YouTube. Dios me los bendiga a todos. Gloria al Señor. Hoy el Señor nos ha querido dar una palabra, un mensaje de la palabra que titula: no caigas en la tentación, no caigas en la tentación. Gloria al Señor. Vamos a orar por esta palabra. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que seas tú hablando. Usa mis labios, Señor. Santo de Israel, así como tú pusiste un carbón encendido, Señor, en los labios de Isaías, Padre, que seas tú poniendo ese carbón encendido en mi vida, Padre celestial. Que no sea yo, sino tú, Padre de la gloria. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Póngale un poquito de volumen. Gloria al Señor, gloria a Dios, para nosotros. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea. Vamos a leer, vamos a saber el significado de la tentación. La tentación, una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Gloria al Señor. Es una incitación para pecar, seguir a Satanás en lugar de Dios. Parte de la experiencia de esta vida es aprender a vencer la tentación y escoger el bien sobre el mal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. De verdad que se goza uno en el Señor. Grande es el poder de Dios. Grande es su misericordia. Grande es su misericordia. Entonces, como estábamos hablando, ¿qué es la tentación? Quiero volverlo a repetir para los amigos que no escucharon. La tentación es una prueba de la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Es una incitación para pecar o seguir a Satanás o en lugar de Dios. Parte de la experiencia de esta vida es aprender a vencer la tentación y escoger el bien sobre el mal. Hay que escoger el bien sobre el mal. Esa es una de los significados que significa la tentación. Vamos a leer en Santiago 1, 14 y 15. Es importante empezar ahí, porque siempre decimos que la tentación, ay, eso es del diablo la tentación. Pero mire lo que dice Santiago 1, versículo 14 y 15. Gloria a Dios, aleluya. Sino que cada uno es tentado. Vamos a leer toda la palabra que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Así dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que cuando nosotros somos tentados, estamos siendo tentados por nuestra concupiscencia. ¿Qué es nuestra concupiscencia? Muchas veces nos dicen: es por tu concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es lo que yo tengo arraigado a mí. Es lo que yo tengo arraigado a mí. Eso se llama concupiscencia. Gloria al Señor. Es lo que yo tengo arraigado a mí. Grande es el poder de Dios. Aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a buscar en 2 de Samuel 1. 2 de Samuel 1. Gloria al Señor. Grande es su majestad, grande es su misericordia. De verdad que me gozo, hermanos, porque no es fácil. Ustedes saben que el enemigo brega a callar la boca de los que predican. Eso lo hace él. Y cuando uno siente que él está haciendo eso, es porque hay poder en el nombre de Jesús y la palabra fluye. Bendito el Señor. Él quiere sentar a todos los que están predicando esta palabra. A él no le gusta que usted predique, a él no le gusta que usted evangelice, a él no le gusta que usted haga nada. Él quiere verlo sentado, ahí aplastado en la iglesia, ahí aplastado en su casa.
pero que esté predicando no. Es más, cuando usted está ahí aplastado, y perdóneme la palabra que me exprese con esa palabra, cuando usted está ahí aplastado, antes le soba la cabeza para que siga así. Gloria al Señor, bendito sea el Señor. Segunda Samuel 1:2. Aleluya, bendito es el poder de Dios. Y aconteció que después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Sicar. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué has acontecido? Y le rogó que me digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl, Jonatán y el hijo murieron. Aquí fue cuando, ¿qué hizo Saúl? Saúl se mató. Saúl se mató. ¿Qué conllevó a Saúl a matarse? Su propia concupiscencia. ¿De qué? Cayó en eso que se llama, cayó en la tentación. Él no quería verse derrotado, ni que los enemigos lo cogieran. No, más bien él se mató. Cayó en la tentación de dañar su vida. Cayó en la tentación del mismo disponer de su vida. Eso es una tentación. ¿Cuántos no están tentados a matarse? ¿Cuántos no están tentados a caer en el pecado, a matarse y a hacer cosas que no se deben? Eso es una tentación. Y luchan contra esa tentación porque en ellos está el deseo de ellos mismos acabar con su vida. Y eso es malo delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene control de nuestra vida. Él es el que decide el día y la hora en que nosotros nos vamos a partir de este mundo. Gloria al Señor, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. De verdad que, queridos amigos, hay muchas cosas que nosotros hacemos y que sea la voluntad de Dios. Hay primero que preguntarle: Señor, ¿esto es lo que tú quieres que yo haga? ¿Esto es lo que tú quieres que yo haga? Gloria al Señor. Vamos a ver otra tentación, la tentación de David y Betsabé. La historia de David y Betsabé está en 2 Samuel 11. Vamos a leer desde el versículo 1. Y aconteció que al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. No fue a la guerra, se quedó. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por ella. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero, y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Mire lo que pasó con David. Cayó en la tentación. Vio a una mujer de lejos que se bañaba, porque ella estaba bañando ahí, dice que en su terrado, ahí en su patiecito. Y él la vio y ¿qué? Codició esa fruta. Codició codició eso. ¿Y qué hizo? Como él era el rey, que preguntó: oye, ¿quién es esa mujer que se está bañando? Ah, no, esa es la esposa de Urías. Esa es la esposa de Urías. Le dijeron quién era ella. No le dijeron: no, esa es pero le dijeron: es la esposa de Urías. ¿Y qué hizo él? A él no le importó que era la esposa de un soldado que él tenía en ese momento en batalla. ¿Qué dijo? Tráigamela. Luego que se la llevaron, tuvo relaciones con ella. Y luego, ¿qué hizo? A mí me impacta mucho a lo último que dice en el 4. Ella y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. De su inmundicia. Había acabado de adulterar. David había acabado de coger una oveja que no le pertenecía. ¿Cayó en qué? En la tentación. Y todos sabemos qué consecuencias tuvo haber caído en esa tentación. Cayó en la tentación.
¿Cuál era su concupiscencia? El deseo hacia las mujeres, santo y poderoso, y mujeres que no podía tener. Muchos que tienen eso, que les gustan mucho las mujeres que no deben de tener. Santo, poderoso es el Señor. Contra eso hay que luchar, santo y poderoso. Mire, queridos amigos, vamos también a la palabra de Dios en Sansón. Sansón buscaba la tentación cuando Dios dice, huir del peligro, que en el que él anda, en él perece. Vamos a leer a Jueces 14, 1, 2 y 3. ¿Quién era Sansón? Ustedes ya conocen la historia de Sansón. Que pensar que a Sansón siempre muchas veces la tenemos que tomar es para cosas que nos enseñen así. De verdad que se queda uno atónico. Gloria a Dios, aleluya, bendito y adorado sea el Señor, grande es el poder de Dios. Vamos a Jueces 14, Jueces 14, grande es el poder de Dios, su misericordia. Estamos por la misericordia de Dios, es el que tiene el poder, el Espíritu de Dios. Grande es el poder del Señor. 14, versículo 1, 2 y 3. Gloria a Dios, aleluya. Descendió Sansón a Timná y vio en Timná una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer filistea, incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada. Mire lo que pasó, ahí cayó en la tentación. Él se mantenía cayendo en la tentación, y fuera de que caía en la tentación buscaba el pecado, porque él se mantenía que en las ciudades de los filisteos, donde estaba todo ese pecado, toda esa maldad, allá se mantenía y miraba a las mujeres y las deseaba. Esta mujer la deseó y le dijo al papá que la tomara. Luego sabemos lo que pasó con Daniela y él, que le dijo que no podía hacer con él, y se lo dijo, y ahí fue cuando el Espíritu de Dios se fue de él. Sansón se quedó sin el Espíritu de Dios. ¿Qué era este hombre tentado? ¿Por qué? Por la carne. La concupiscencia de él era esa. Él deseaba a las mujeres filisteas. Esa era su debilidad, las mujeres filisteas. Como le dice el papá, mira, pero si aquí hay tanta mujer y bonitas, hijas de tus hermanos, ¿por qué coger otra que no sea esa? ¿Cuántas veces sucede así? Que miran más bien a otra persona que no es de lo mismo. Por eso se van a mirar a los del mundo. Muchos cristianos se fijan más en las del mundo que en las hijas de Dios. Las hijas de Dios se las ven como insípidas, cuando son las hijas de Dios, las que tienen el Espíritu de Dios, y miran más a las del mundo que están llenas de pecado. Tristemente se los digo y con mucho respeto, que están llenas de tanto mundo, miran a las del mundo. Santo y poderoso es el Señor. Eso le pasaba a Sansón, y mire cómo quedó Sansón. Quedó siendo esclavo, sin ojos, sin el Espíritu de Dios. Por eso tenemos que, los jóvenes, fijarse muy bien con quiénes que se van a casar, si tiene su mismo ministerio, si les gusta la oración. Yo no sé, pero un joven siempre debe mirar con quién va a pasar su vida, porque eso no es por un momento ni por dos, hasta que la muerte los separe. Y muchas veces no se acuerdan de que es hasta que la muerte los separe. No es hasta que él decida no tenerla más a ella, ni ella no tenerlo más, es hasta que la muerte los separe. Y como dice también, y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Así que tiene que resistir. Se equivocó, qué pena, resista. No, pues usted cómo me va a decir eso. Mío, usted tomó la decisión, ¿qué le toca hacer? Resistir. Santo y poderoso es el Señor, así es. Él le gustaba mucho a las filisteas, y mire el fin de Sansón, cómo fue terrible. Grande es el poder de Dios. Y como le decía, busca la tentación, Dios dice, huir del peligro, que en el que él anda, en él perece. Uno tiene que huir de las tentaciones, huir del peligro. Si yo sé que soy un tomatrago y ya dejé eso, y gloria a Dios por eso, pero llega y se va, pues, de los amigos, están bebiendo, no, tómese una cerveza, que eso no le va a pasar nada, una cerveza es pura cebada, pero eso también tiene alcohol, y de entre cerveza a cerveza termina el cristiano borracho.
Entonces, mire, tenemos que huir del peligro. Donde a mí no me conviene estar, es mejor no estar. Gloria al Señor. Juan 8:34. Vamos a leer qué dice Juan 8:34, queridos amigos. Grande es el poder de Dios. Queridos amigos, nosotros todos somos tentados. El que diga que no es tentado es mentiroso. Porque todos tenemos concupiscencia de pecado. Todos, yo no estoy sacando a nadie, el que está haciendo obras, el que está evangelizando. Todos, porque nadie hay perfecto y todos tenemos pecado, pero ya está a los pies de la cruz, a los pies de Jesucristo, y ya vencemos todo, porque Él es un enemigo que anda con nosotros, que es la carne. Gloria al Señor, el enemigo anda con nosotros, que es la carne. Yo en estos días orando, yo le decía, Señor, qué tristeza, nosotros tenemos 3 enemigos, pero los tenemos tan de cerca que nos respiran en la cara. Yo soy muy sincera con el Señor. Yo le decía, nos respiran en la cara. ¿Quiénes son? El diablo, el mundo y la carne. Con la carne duermo, Señor. Yo le decía, Señor, ¿pero por qué? Yo duermo con ella. Con la carne dormimos y andamos para todas partes. El mundo vive llamándonos a grito y el diablo incitando la carne a que se levante en contra del espíritu. Yo no sé. Yo le decía, esos enemigos nos respiran, pero bueno, mayor eres tú que el que está en este mundo, mayor eres tú, Señor, tú eres el que nos da la fuerza para resistir. Gloria al Señor. 8:34. Bendito sea el Señor. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Grande es el poder de Dios, grande y poderoso es el Señor, queridos amigos, de verdad. ¿Qué tiene uno? Negarse a sí mismo, como le decía, negarse a la concupiscencia que usted tiene, negarse al deseo del pecado. Por eso es que dice la palabra que somos probados como el oro, y el oro se prueba en el fuego, se purifica en el fuego. Ahí estamos siendo probados. Si usted, no, pero vea, fue que caí porque, no, tú fuiste probado y fallaste. Pero mira, hay un Dios que te ama y te puede levantar, pero luchemos para no caer. ¿Sabes por qué? Porque con eso estás ofendiendo al Señor, con eso le estamos diciendo al Señor, me importa más el deseo, me importa más el mundo, me importa más satisfacer mi carne que tú. Ahí le estamos diciendo eso al Señor. De todas formas tenemos que luchar para no satisfacernos. Gloria al Señor. Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Nos tenemos que negar a todo lo que yo sé que al Dios no le agrada. Ya nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, ahora somos hechos nuevos. Tenemos que empezar a ver cómo quiere Dios esta criatura. Bendito y alabado sea Dios. Grande es el poder de Dios, su gloria y su majestad. Bendito sea. Vámonos a gloria a Dios. Bendito el Señor. Vámonos a Saúl, rey de Israel, las tentaciones que tuvo, entre otras. Vamos a leer a 1 Samuel 13:8. Las tentaciones de Saúl, que están las tentaciones de Saúl. Grande es el poder de Dios. Grande y misericordioso es el Señor. Grande es el poder de Dios. Aleluya. Bendito y alabado sea Dios. Grande y poderoso. Mi alma se goza con el rey. Dice la palabra, 1 Samuel, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se desesperaba. Entonces dijo Saúl, tráeme el holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirlo para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho, Saúl? Y respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en mi casa. Me dije, ahora descenderé de los filisteos contra Migai, y yo he limpiado al favor de Jehová y me esforcé, pues ofrecí holocausto. Cayó en la tentación. ¿Sabe por qué cayó en la tentación? Y muchas veces caímos por eso, porque hay otro que está cobiando, porque hay otro que te está siguiendo. No, eso no es pecado. ¿Qué pecado va a hacer? ¿Qué pecado va a hacer esto? ¿Qué pecado va a hacer otro? Esos son los que cobean a que hagan el pecado. ¿Y sabe qué pasaba con él?
Él ofreció el holocausto que no le tocaba, no le tocaba era al profeta Samuel, y Dios no vio eso con agrado. Por eso él dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Eso no lo debiste haber hecho. Pero mira, la gente estaba desertando. ¿Cuántas veces se cae en el pecado por el desespero? ¿Cuántas veces se cae en el pecado porque estoy desesperado, porque estoy viviendo esto, porque yo quiero lo otro? No, tenemos que mirar y quedarnos así quietos y hablar con Dios, que es lo que Dios quiere. Él no esperó. Bendito sea el Señor, grande es el Señor, bendito sea. Gloria al Señor, poderoso es el Señor. Vamos a José. José fue tentado y resistió la tentación con la mujer de Tutifar y él huyó. Estamos hablando de Génesis 12. Cuando José fue tentado por esa mujer. ¿Cuántas veces los hombres van siendo tentados por mujeres que no tienen temor de Dios? No tienen temor de Dios. Ella no pierde nada. El que perdió fue el pobre varón que cayó con esa mujer. El pobre varón que era el siervo de Dios. El que perdió fue el pastor, el que perdió fue el líder, el que perdió fue el evangelista, o aún el que perdió fue el que estaba escuchando la palabra de Dios, porque todos somos importantes al Señor. No crean que solo los evangelistas, los líderes, pero se sabe que son los más atacados. Grande es el poder de Dios. Génesis 39, el que perdió es él. Pues cuando terminan ya de pecar, la mujer sigue igual porque la mujer no tiene temor de Dios, pero el hombre sabe que el Espíritu Santo lo contritó y tiene que hacer, como le dijera yo, orarle a Dios para que el Señor lo levante. Conocemos a muchos siervos de Dios que han quedado, que han caído en la tentación, tremendos siervos usados por Dios y ahora están sentados, tremendo ministerio sentado. ¿Por qué? Por caer en la tentación. No, bendito Dios. Que el Señor sea guardándonos, porque nadie está libre de eso. Nadie puede decir que está libre de eso. 39, 12 y 13. Y dice la palabra así: y aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, había huido fuera. Miren lo que hizo. Ella le dijo: duerme conmigo. Lo cogió de la ropa. Dicen que prácticamente lo desnudó, porque ella quedó con la ropa de José en la mano. Esa mujer que tenía para perder nada, pero ese era el siervo de Dios que ella quería. Y eso sí, el diablo, esos son los que, vea, que va a reprender al enemigo, pero esos son las que el enemigo usa para que los hombres de Dios caigan. ¿Usted quién cree que le puso eso en el corazón a ella? Eso fue el mismo enemigo. Coge a José, hágale. Mire, el enemigo sabía que José tenía que caer, porque él sabía que en José había propósito de Dios. Tenían que tumbarlo de alguna manera. Y lo quiso tumbar con esa mujer. Pero mire, José no, José reaccionó. Dijo: no, pues ¿cómo voy a caer aquí? Voy a perder lo que Jehová, el Dios de los ejércitos, tiene para mí. No puedo, yo no puedo. No puedo traicionar a Dios ni a mi amo. Y le dejó la ropita en sus manos. Mire, salió desnudo, totalmente desnudo, y ella con la ropa en las manos. Santo y poderoso. ¿Cuántas mujeres hay así que ven a un pastor o que ven a un hijo de Dios solamente con saber que es un hijo de Dios y están bregándoles a quitar la ropa, están bregándolos a seducir, están bregándolos a que caigan en el pecado? Y eso calienta en el oído, y las miraditas son muy hermosas y no saben qué hacer y hablan pasito, y así van adormeciendo el hijo de Dios. Así lo van adormeciendo como adormece la serpiente. Así lo van adormeciendo, y cuando menos terminó en una cama después de haber pecado. Tenemos esa, como te dijera, los hombres son más tentados por esa área porque en ellos existe como ese furor a esas cosas. Gloria a Dios. No solamente el deseo carnal, sino por el poder, el dan más y más dinero. Y ahí es cuando caen en la tentación de ofender a Dios en muchas cosas. Ya no hacen las cosas por Dios, sino por el dinero.
Grande es el poder de Dios, maravilloso es el Señor. Vamos a leer 1 Corintios 10:13. Ya vamos a terminar, queridos amigos, porque nosotros damos mensajes corticos que tú los puedas oír. Yo no sé Dios por qué puso esta palabra en mi vida. Primeramente para mí, bueno, y muy atento, porque de verdad, el que crea estar firme, mire que no caiga. Y mientras nosotros estemos en este mundo, nosotros tenemos que estar en lucha diariamente. Todos los días tenemos que luchar, porque el enemigo no descansa. La carne vive pidiendo placer, la carne quiere vivir en el placer. Y el mundo llama a gritos. Ay, santo, poderoso es el Señor, que el Señor nos guarde. Grande es el poder de Dios. 1 Corintios, versículo. 1 Corintios, queridos amigos, versículo 10:13. 10:13, y dice la palabra de Dios así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Gloria al Señor. Grande es el poder de Dios, maravilloso. Vamos a ver el 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Mire lo que habla acá. Aquí está hablando de la tentación. Mire, el Señor nos manda a estar unidos, pero caemos en la tentación de creernos mejor que otros. Caemos en la tentación de destruir en vez de edificar. ¿Cuántas veces se ha destruido por causa de las divisiones? Cuando Cristo es uno solo, pero caen en la tentación de que es que no, a mí no va a pasar por esto, y empieza a veces muchas cosas, y ahí se empieza a tratar con la carne, como así, que esto, no, de verdad, se cae en la tentación. Grande es el poder de Dios. Grande es el poder de Dios. Por eso es que tenemos que vivir para el Señor, decirle al Señor: Señor, ayúdame, porque debido a eso dañamos muchas personas cuando caemos en esas tentaciones de nuestro orgullo, en esas tentaciones de lo que yo pienso, eso es, sino orarle al Señor antes de llamar a la persona, o antes de pensar en una división, o antes de empezar, hay que orar primero. Vamos a leer en Corintios 10:3, que dice: y no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos ha dejado ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Ahorita leímos el 1 Corintios 1:10, y ahora estamos leyendo 10:13. Entonces mire cómo dice la palabra: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Como decir: ay, yo no pude resistir esa tentación porque era más fuerte que yo. No podemos engañar a Dios. A Dios nadie lo engaña. Usted puede engañar a todo el mundo, hacer una fila porque engaña a todos, pero a Dios nadie lo engaña. Y Dios dice: no hay ninguna tentación que no sea humana, que usted no pueda resistir, pero fiel es Dios, que nos ha dejado ser, que nos ha dejado ser tentados más de lo que no nos ha dejado ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida que pueda soportar. Mire, Dios da la salida con la tentación. Si usted quiere salir de esa tentación, es sino que ore al Señor, le pida fuerzas y le diga: Señor, yo ya no quiero vivir así, yo ya no quiero ser más tentado, yo ya no quiero. Grande es el poder de Dios, maravilloso es el Señor. De verdad que uno se goza con el Señor. Grande y maravilloso es el Señor. Vámonos a la tentación que sufrió Jesucristo para terminar. La tentación que sufrió Jesucristo. Él fue tentado cuando estaba ¿en qué? En la carne. Cuando Él se fue los 40 días y las 40 noches allá que estuvo en ayuno y en vigilia, porque fueron 40 días y 40 noches. En el día ayuno, y en la noche fuera vigilia. Santo y poderoso es el Señor. De verdad que uno se goza con el Señor. Mire, Él es nuestro ejemplo a seguir en todo. Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir en todo. Cuando Él fue a ese ayuno, no crea que fue como Dios. Él estaba en la carne, Él sentía hambre, sed, frío, calor, Él sentía todo. Yo me imagino que hasta dolor debió haber sentido. Grande es el poder de Dios. Otra de las del significado de tentación es:
provocación, incitación por apartarte de Satanás, hacer y obedecer, obedecer, aceptar o aceptar, hacer y dejar de hacer, decir o dejar de decir. Eso es tentación también. Eso es una tentación, porque muchas veces tenemos que decir algo que debe ser y no la decimos. Muchas veces provocación, incitación a una provocación que otro le haga a uno para uno caer. Por eso lo dice también. Grande es el poder, lo que representa la tentación, atracción, provocación, incitación, seducción y sugestión. Mire, la tentación es atracción. La tentación atrae. Provocación, ¿quién la provoca? Tú sabrás quién te está provocando la tentación. Incitación, incitándote a caer. Seducción, te seduce a caer en el pecado. Ay, santo, sugestión, bendito Dios. Eterno y soberano Señor, grande es tu poder. Grande es tu poder. Maravilloso es el Señor. Vamos a buscar el último versículo que está en Mateo 26. Vamos a buscarlo. Mateo 26. Es más bastante la predicación, pero hagámosla hasta ahí. Lo importante es que tú hayas entendido que mientras estamos en esta carne, en este mundo, vamos a tener ataques del enemigo. ¿Cuáles ataques? Ataque de caer en la tentación, de caer en el pecado. Santo y poderoso. Por eso no crea que porque usted predica Superman y no va a caer. No, esos son los que más busca el enemigo, porque sabe que están trabajándole al Señor. Que porque usted esté predicando, o sea, pastor o lo que sea, a mí no se me puede acercar la tentación. Sí se le va a acercar, y antes con más fervor. ¿Por qué? Porque el enemigo le tiene la mirada. Santo y poderoso es el Señor. Siendo Jesús, el enemigo puso su mirada en él. Santo y poderoso es el Señor. Mateo 4. Mateo 26. Por eso el Señor dice en Mateo 26, 41. 26, 41 dice así. Gloria al Señor, poderoso es el Señor. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso el Señor dice, velar y orar, porque el espíritu está dispuesto. ¿Quién quiere pecar? Como dijo Dios, nadie quiere pecar. Nadie quiere pecar, porque si nosotros pecamos, nos condenamos. Por eso el Señor dice, velar y orar para que no caigamos en la tentación. Gloria al Señor. Grande es el poder de caer. Lo importante es luchar a no caer. Esto es un aviso que te vayas a caer en la tentación. No sé a quién le está hablando. A mi vida primeramente, que tengo que estar pendiente. Tenemos que estar velando. Gloria al Señor. Poderoso es el Señor. Grande y poderoso es el Señor. Vamos a leer en Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue llevado por el Espíritu, no por el diablo. Y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que si eres hijo de Dios, échate abajo. En este momento él estaba en la carne. Usted cree 40 días y 40 noches tenía hambre, pero fue que el enemigo lo tentó con la comida, porque sabía que él tenía hambre, porque él sabía que estaba en ese momento de hambre, en ese momento de frío. Llama a los ángeles para que te acobijen y te den comida. Y él dijo, no, es que yo no necesito ninguna gloria. En este momento yo estoy haciendo esto. Le dijo, escrito está. Por eso, queridos amigos, mire que el enemigo también le dijo, escrito está, que él mandaría a los ángeles. ¿Cuántas veces el diablo nos ha engañado? Pero vean, la palabra de Dios dice, y sabía hasta dónde llegaba. Nosotros tenemos que ser prudentes. Por eso el Señor dice, huir del peligro, que en el que él anda, en él perece. Gloria al Señor. Mire, Jesucristo nos da el ejemplo de que él fue tentado y él resistió y él estaba en la carne. Bendito sea el Señor. Es decir, de todo estado. Tenemos que apartarnos de todas las tentaciones. Gloria al Señor. Quedaron muchos versículos sin decir, pero gloria a Dios, usted debió haber entendido.
vele, ore y esté atento, porque el enemigo está como león rugiente, bregándole a destruir su vida, su relación con Dios. Él quiere destruirnos la relación que tenemos con Dios. Por eso tenemos que velar qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que están hablando, qué es lo que a mí me conviene y qué es lo que a mí no me conviene, qué es lo que... Hay muchos que el mismo enemigo usa a los mismos hijos de Dios para hacer destrucción. Tenemos que velar si lo que está haciendo este o esta me está edificando o me está destruyendo. Por eso tenemos que mirar y velar, orarle a Dios y decirle cuál es tu propósito y todas esas cosas. Porque mire, el enemigo usa al más cercano, al hijo, al esposo, a cualquiera, para que nosotros caigamos en la tentación, tal vez de ofender a Dios, en la tentación de muchas cosas. Que tentación no solamente es exceso, hay muchas formas de caer en la tentación, muchas cosas de caer en tentaciones que sabemos que a Dios no le agrada. Bendito sea Dios Todopoderoso, grande es el poder de Dios. De verdad, amigos, estas predicaciones que yo hago, la gloria sea para Dios, me las da el Señor. Y si usted supiera lo difícil que es yo venir a hacer esta predicación, porque yo no tengo los medios para hacerlo. Hay que rogarle a muchos para que le colaboren a uno. No tiene los medios. Y yo le estoy orando a Dios para que Dios me dé esa oportunidad. Aquí tengo otras dos, pero hasta aquí esta predicación, que sea Dios el que abra puertas, como le digo yo, Señor, si tú quieres que yo haga, ábreme puertas, ábreme puertas. Bendito y alabado sea el Señor, poderoso es el Señor, grande es su majestad. Gloria al Señor. Vamos a orarle al Señor por la palabra de Dios que el Señor puso en nuestra vida. No caigamos en la tentación. Y como le acabo de rectificar, le rectifico, no solamente la tentación es caer en la carne. Hay tentación de decir algo que no se debe. Hay tentación de hacerle algo a alguien que uno no debe hacerle eso. Hay tentaciones, hay muchas tentaciones que cae usted en la tentación. No caiga en la tentación de ofender. No caiga en la tentación de hacer sentir mal a las personas. No caiga en la tentación de querer cosas que no debe. Ay, sana, van aquí ni sana. De verdad que hay muchas formas de ofender a Dios y caer en la tentación. Vamos a orarle al Rey amado. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te pido, Padre, que nos guardes de la tentación, Padre. Guárdanos, porque sabemos que tenemos un enemigo, que andamos con la carne, Padre, que solo pide pecado y pide hacer tantas cosas que a ti no te agradan. Padre, ayúdanos, porque estamos en este mundo lleno de pecado, de tentaciones. Guarda a tus hijos, Padre. Guarda a todos esos siervos y siervas de Dios, a todos esos que están trabajando en tu obra, aquellos que están apenas empezando, Señor, tus caminos. Guárdalos de la tentación. Padre, por favor, mi Dios, no los dejes caer en la tentación, líbralos del mal, así como tú nos enseñaste, Señor, en aquella palabra, el Padre nuestro. Guárdame de la tentación y líbrame del mal. Así enseñaste tú cómo se debería orar, pedirle al Señor, guárdame de la tentación y líbrame del mal. Oh Santo de Israel, guárdanos, Señor, guárdanos de ofenderte de cualquier forma, Padre. Guárdanos de ofenderte, Padre Celestial. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.